Ya son las 7, con lo cual vamos a iniciar esto. Yo haré una breve presentación, en fin, voy a utilizar el catalán, luego pasaré al castellano, ¿vale, Alfonso? Sí. Tú, como has estado en Vilanova, ya dominas también el catalán bastante. No lo domino, no. Además, hace muchos años y... Bueno, pues, vale, pues mira, lo haremos... Sí, hazlo como quieras, sí, no hay problema. Vale, pues ya son las 7 y un minuto, vamos a empezar. Bona tarda, amics y amigas. Nuevamente nos encontramos en este claustro del Monasterio de Sant Cugat amb aquesta activitat de fer-hi una conferència mensual sobre el món del tren. Com sabeu, ho organitzem entre els amics del tren de Sant Cugat i la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril. O sigui, aquí l'Andreu com a representant dels amics i jo com a vicepresident de la Federació Catalana. Avui tenim un tema força interessant sobre Canfranc i un ponent que n'està molt vinculat amb el tema. El Alfonso Marco nació en este precioso pueblo del Pirineo aragonés i és hijo, nieto, hermano i pare de ferroviarios. O sigui, que ja veieu que la vinculació ferroviària és total. És llicenciat en Geografia i Història, però la seva activitat professional des del 1982 ha estat sempre en l'àmbit ferroviari. Ha passat per diversos puestos de treball dins de Renfe fins que al 1998 lo destinaron a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, al museo y a su biblioteca. Y entre el 1999 y el 2002 estuviste en el Museo de Vilanova i la Geltrú, si no digo mal, Alfonso. Sí. Vale. Si pones tu imagen nos gustaría más, que no te vemos. Pues es que, bueno, tengo que quitar esta entonces. Bueno, pues déjalo. Luego ya conectamos. A ver si... Vale. Es que me da miedo hacerlo y quitarlo todo, pero bueno, voy a probar, venga, sí. No sé cómo hacer. Es igual, pero déjalo. Bueno, déjalo. Entonces, en el 2002, después de oposiciones para técnico de explotación, no, ahora se ha ido. Ay, vaya. Ya está otra vez. Sí. Ya está. Pues lo voy a dejar, lo siento, pero por si acaso no... Sí, lo que pasa es que ahora nos ha quedado una pantalla en el centro. Una pantalla, a ver. Cuadro gris. Ahora me podéis ver, ¿no? No. Sigue esa pantalla gris en el centro. Vuelve a como lo tenías antes. Sí. ¿Ahora? Ahora, perfecto, vale. Jolín, me gustaría ponerme, pero no sé muy bien, mejor no. Tranquilo, no pasa nada. Entonces, en el 2002, después de oposiciones, vas de técnico de explotación y gestión de GIF, a la Sociedad de Zaragoza de Licias. Y desde el 2007 eres técnico de comunicación y vigilancia de la Dirección de Innovación Tecnològica d'Adif. És col·laborador de diferents mitjans escrits de França, Anglaterra, República Txeca i ha fet més de 300 articles. Té un blog que es diu Viajando en tren, que és molt interessant. Us ho recomano. És autor dels llibres El ferrocarril económico de Cortes a Borja, El Canfranc, Historia de un tren de leyenda y recientemente tuve oportunidad de ver tu presentación en Barcelona de 50 estaciones europeas, catedrales de la modernidad. Yo estos 3 libros os los recomiendo sinceramente. Y además muchas actividades docentes y de formación sobre el ferrocarril. Veieu que té una intensa actividad ferroviaria. También quiero añadir que la fotografía de portada del cartel pertenece a la portada de su libro y es una foto que hizo en su momento un socio de Barcelona que es Joan Acon. Y nada más quiero añadir que yo personalmente tengo una pequeña vinculación
puesto que de niño y jovencito pasaba los veranos en Jaca y tuve oportunidad en varias ocasiones de ir a Canfranc y pasar luego a Po, a Olorón, a Lourdes, o sea, con lo cual conozco bastante, mi recuerdo es esto. Y recientemente, el año pasado, conozco la estación porque pasé dos noches en ella. Entonces, Alfonso, adelante, gracias de tu colaboración y aquí el auditorio espera tus comentarios. Muy bien, pues muchas gracias, un placer, gracias por la invitación y un placer estar entre esas paredes milenarias, ¿no? Aunque no sea presencialmente, sea a distancia, con este formato que, bueno, muy moderno, pero que tiene ciertos inconvenientes. Por ejemplo, esto de no vernos a mí no deja de incomodarme un poco, pero bueno, quizá en ulteriores ocasiones, espero que las haya, pues nos podremos ver y saludar personalmente a los que no conozcan, que como digo, creo que hay alguno que conoces probablemente o que quizá haya leído alguno de mis libros o artículos. Lo primero que quería decir es lo que has nombrado, la fotografía. La primera fotografía de esta presentación es del amigo Juan Acón, buen amigo desde hace muchos años de la Asociación de Barcelona. Y bueno, pues por un error mío se la mandé a Diego para utilizarla como cartel de presentación. Y sinceramente pues me olvidé de estas cosas de la autoría, entre muchas cosas que va haciendo uno, y ha sido un error pues que no debería haber ocurrido. Ya le he pedido disculpas a él, ya está todo totalmente aclarado porque tenemos una buena amistad, pero bueno, quería recalcarlo, que él es el autor de esta foto y de otras que han ilustrado muchos de mis artículos escritos o entradas de blog, o incluso esta misma presentación hay varias de ellas. Y es decirlo expresamente, ya que no lo he dicho antes, pues lo quiero decir ahora y que se sepa publicar. En cuanto a Canfranc, pues como muy bien ha dicho Diego, pues sí, tengo una fortísima vinculación personal y profesional con el ferrocarril. Soy, como ha dicho, pues miembro de una familia en la que somos ya 4 generaciones. Abuelo, desde mi posición, abuelo, padre, hija, hermano, y ya está, sí, en 4 generaciones. Y respecto a Canfranc, pues sí, decir que, y realmente estoy muy orgulloso de ello y suelo presumir bastante en estos actos, pero creo que tengo motivos. Primero, por ser de Canfranc, por un sitio tan especial, una capital ferroviaria y sentimental de Aragón, de toda España y me atrevería a decir de toda Europa también, como es este icono ferroviario que es el ferrocarril de Canfranc. Pero no solo eso, es que he nacido, quizá alguno lo sepa, he nacido dentro de la estación, lo cual pues me da cierto pedigrí. Además, pues como ha dicho también, pues toda mi vida adulta, desde los 18 años, pues he estado en el mundo profesional relacionado con el ferrocarril, en Renfe, después ahora en Adif, o pasando por etapas intermedias en el GIF o la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en el Archivo y Museo de Delicias y el Museo de Vilanova, una etapa muy buena, por cierto. Y nada, en esta presentación, bueno, no esta presentación concretamente, pero he hecho ya muchas presentaciones y muchas conferencias hablando de Canfranc para distintos públicos. En este caso, nos ceñiremos un poco más a lo que es el universo ferroviario relacionado con Canfranc. No deja de ser ferroviario todo lo que tiene que ver con Canfranc, pero el ferrocarril pues, es el protagonista principal. Quiero decir que muchas veces pues, se puede hablar de los paisajes, lo merecen, se puede hablar de lo que sería, a veces he denominado en algunos sitios, la triada de lo que es el ferrocarril internacional de Canfranc. Es decir, la gran estación, que es el culmen de esta obra, el túnel internacional del Somport y el propio trazado en las dos vertientes, tanto en la española como la francesa. Pero, como digo, nos ceñiremos más a los protagonistas de esta historia, que son los trenes. Por otra parte, también quería decir, y sé que estoy entre un auditorio que entiende mucho más de trenes, probablemente no hará falta que os diga, como tengo que decir ante otros auditorios, insistir en que Canfranc es mucho más que todas las historias que tienen una mejor venta y una mejor mercadotecnia y que han ayudado a popularizarlo. Es verdad, el ferrocarril, pero muchas veces a costa de historias que no tienen mucho que ver con la realidad, o de las que se ha hecho de un grano de arena, se ha acabado haciendo una montaña.
seguro que todos habéis oído hablar de las historias del oro, de los nazis, de los judíos, de Canfranc como un papel principal en el desenlace nada menos que de la Segunda Guerra Mundial, y todo eso, pues desgraciadamente, está muy, muy, muy sobrevalorado. A partir de algunas verdades, pues se han recreado historias que muchísimas veces, con mucha frecuencia, pues me permitís la expresión, se han desmadrado absolutamente. Y la verdad es que Canfranc tampoco lo necesita, porque si alguien lo conoce habrá visto que es una línea en sí misma, la estación, el extraordinario modelado de un valle pirenaico virgen, como es el Valle de los Arañones, que tiene interés en sí mismo, que no necesita esos aditamentos, aunque luego suenen muy bien a un periodista extranjero o a alguien que viene de fuera, oír toda esa épica. Entonces hay, como digo, una parte de verdad, pero frecuentemente desvirtuada. En esta primera diapositiva pues tenéis un poco esa doble vertiente de lo que es el ferrocarril de Canfranc. Por una parte, una de las obras emblemáticas con el fondo de la Collarada en los Pirineos centrales aragoneses, con el rápido Aragón de Canfranc a Madrid, muy conocido y muy añorado por muchos de nosotros, estoy segura. Por otra parte, la fotografía que es la contraportada de mi libro sobre Canfranc, está esta foto de las poquísimas que hay del lado francés. Es uno de los trenes que circulaba en los años 60 aproximadamente, mediados de los 60, de Canfranc a Pau, que ha sido el recorrido, luego lo veremos con un poco más de detalle, de toda la línea, como también veremos más adelante, pues siempre fue una gran esperanza para Aragón. De hecho, en 1853, fijaros, solo 5 años después de la apertura del ferrocarril de Mataró, se publica en la prensa el Manifiesto de los Aragoneses a la Nación Española, en el que se reivindica un paso ferroviario por el centro de los Pirineos, por Aragón, que una a España y Francia. Fijaros que hablo de 1853, pero no sería hasta 1928 cuando se inaugura este ferrocarril. Es una espera larguísima que hace que el ferrocarril ya nazca con unos lastres de origen, porque es un ferrocarril concebido y construido en buena medida de acuerdo con los requerimientos y necesidades del siglo XIX y no ya del siglo XX bien entrado, que es cuando se inaugura. Pero, como digo, pues sin embargo, pues significó una gran esperanza, que simbolizada un poco con este dibujo, este grabado del año de la inauguración entre un aragonés y un bearnés francés que se dan la mano con el fondo de la estación de Canfranc. Perdonadme un minuto, yo estoy en mi despacho y ya se está haciendo de noche y no tengo luz. Voy a ponerla. Por cierto, que no os he contado, creo que también puedo contarlo, que también creo que es a la gracia, la anécdota. Ahora mismo estoy sentado en una oficina de la estación antigua de Zaragoza Delicias, que como seguramente sabéis, era la cabecera del ferrocarril central de Aragón, cuando se construyó en el año 33 la línea directa, el Camín Real, que en lugar de dar la vuelta por Cariñena, por la ribera del río Jiloca, pues venía directo a Zaragoza. Y esta estación actualmente está pegada a la intermodal, que seguramente habréis visto, pero se ha mantenido como un edificio histórico, el edificio del año 33 del Central de Aragón. Y lo que son las cosas, las vicisitudes ferroviarias, de las familias ferroviarias que damos muchas vueltas, el último destino activo de mi padre fue jefe de estación de esta estación de Delicias. Y ya sabéis que los jefes de estación normalmente tenían vivienda en las estaciones y curiosamente en la vivienda que ocupábamos, aunque el edificio fue remodelado al construirse la nueva intermodal, pues la ubicación en la que yo me encuentro ahora mismo, desde la que os hablo, era la cocina de mi casa. Obviamente no tiene restos ya de cocina, pero es un detalle simpático que a mí me hace pues, sentirme realmente como si estuviera en mi casa, vamos, podría decir que literalmente. No voy a detenerme mucho. Normalmente me gusta hablar un poco pues, de cómo se ha llegado hasta hablar de los primeros trenes de Canfranc en el año 28. Hay, por supuesto, una evolución muy grande en el ferrocarril que probablemente conocéis algunos hasta mejor que yo.
Pasamos del ferrocarril en el siglo XIX o antes del ferrocarril, las diligencias, los coches de 2 ejes, con caja y bastidor de madera, muy frágiles, de 5, 10 toneladas, 7 a 8 metros y medio aproximadamente, con primera, segunda, tercera clase, incluso cuarta en algunas compañías, como sabéis, acceso lateral a los trenes, sin aseos, los alumbrados primitivos con aceites de distinta naturaleza, desde cachalote a oliva, los famosos caloríferos, la carencia de freno continuo, esa profesión que aún perduró mucho tiempo, que es la de los guardafrenos, y en general, pues velocidades máximas de 60 kilómetros por hora, más o menos pues hasta el último tercio del siglo XIX, con algunas excepciones. En el siglo XX estas circunstancias van mejorando, mayor longitud, mayor peso, mayor estabilidad de los vehículos, mejor seguridad y suspensión, mayor velocidad más elevada. La calefacción también va evolucionando notablemente, las canalizaciones desde la locomotora de vapor, radiadores, la iluminación, por supuesto, con gas primero, eléctrica, la luz, la regulación, en fin, un montón de aspectos que revelan esa evolución constante del ferrocarril desde su existencia hace prácticamente 200 años, que se cumplen ya el año que viene. También, por supuesto, una mínima mención también es pues, al predominio inicial y aún muy duradero de los coches de madera, después de madera con metal también, para llegar finalmente a metal. Por supuesto, antes me he referido brevemente al freno, el freno vacío continuo, un gran avance también en materia ferroviaria. Ya he entrado hacia 1910 aproximadamente los primeros coches con bogies, y ahí también pues, cabría un recuerdo al gran estímulo que supuso la Compañía Internacional de Coches Cama para el desarrollo del ferrocarril. Aquí veis, en el caso de Canfranc, una de las primeras cosas que hay que nombrar también es el perfil, el trazado. Lo veis en estos esquemas de la izquierda abajo, veis el tracé Vedus a Jaca. En la parte de la izquierda está el dificilísimo trazado en la parte francesa. Probablemente sepáis que las rampas máximas, ahora que estos días se están diciendo tantas barbaridades sobre rampas y pendientes, no se cansan de decir los periodistas, incluso algunos políticos hablan del, ¿cómo dicen?, del desnivel de 30 metros, cuando en realidad, claro, hablamos de 30 milésimas, que es muy diferente. La medida ferroviaria, como sabéis muy bien, es diferente a la de la carretera. Pero en el caso de Canfranc es que tiene una de las mayores pendientes de todos los ferrocarriles europeos, solo superada por algunas líneas cortas en Suiza y en Alemania, pero en el caso de Canfranc se llegan a alcanzar, entre otras también muy grandes, las 43 milésimas. 43 milésimas significa estar al borde de la adherencia ferroviaria, es decir, un poco más y ya serían precisos mecanismos de cremallera o similares. Por eso, esa es la razón, que también aludiré un poco más adelante, de que desde el principio la parte francesa esté electrificada. No necesariamente porque los franceses fueran más avanzados, más modernos, no. También había tecnología en España para poder construirla. De hecho, la línea del Transpirenaico Oriental, por esas mismas circunstancias, también será tempranamente electrificada. Pero en este caso, pues sin tracción eléctrica era imposible explotar esta línea en la vertiente francesa. No así en la española, donde las rampas, aun siendo importantes, no sobrepasan las 25 milésimas. Si os fijáis en la francesa, hay una parte, no sé si os veis en la parte sur del esquema, está representado en línea recta el túnel de Somport, que mide casi 8 kilómetros y en cuya mitad aproximadamente se encuentra la frontera franco-española. Y un poco más arriba, no sé si os fijáis, el lazo, el túnel helicoidal de Sayers, que es un túnel pues, que refleja muy bien también la naturaleza de esa línea. Una línea de alta montaña, imbricada completamente en un valle muy estrecho, que tiene la peculiaridad en Francia de que, así como en el lado español, el ascenso hasta las cimas de casi 3.000 metros que flanquean, mejor dicho, sí, lo que es la estación de Canfranc,
El ascenso es mucho más progresivo, empieza aproximadamente en Ayerbe con las primeras serranías prepirenaicas, pero digamos que es un ascenso en algo más de 100 kilómetros. No es así en el caso francés, donde el trazado es pues, relativamente llano, favorable hasta Bedús, pero luego faltan los 32 kilómetros de Bedús a Canfranc, que tienen estas características tan particularmente difíciles que he avanzado antes. En el caso de Canfranc, el tramo que os he puesto es el tramo de Jaca-Canfranc, que es el tramo ya puramente pirenaico de la línea, donde en 24 kilómetros pues, se asciende penosamente hasta llegar desde los 800 y pico metros de Jaca a los 1194 de Canfranc, con bueno, una sucesión de túneles, son hasta 19, e importantes obras. Una de ellas, la que también se distingue en la mitad del esquema, que es lo que siempre se ha llamado el caracol. No porque sea un caracol en el sentido puramente ferroviario, como el túnel este vuestro de Tossa o el del lado francés que decía antes, sino porque bueno, recuerda esa forma intrincada de lo que es la concha de un caracol. Está seguida, pues son dos túneles seguidos de curvas muy pronunciadas y rematadas por el viaducto de Cenarbe que hemos sacado antes en la foto de Juan Acón, precisamente. Ya una vez abierto el ferrocarril, en 1928, como he dicho, es cuando se produce la apertura formal de la línea, con la famosa ceremonia a la que acude el rey Alfonso XIII por parte española y el presidente de la República, Gaston Doumer, por Francia, un gran banquete, bueno, lo típico en las inauguraciones de líneas que seguramente conocéis. Pero en realidad se podría decir que el comienzo verdadero del ferrocarril de Canfranc será en 1929 con la apertura del ramal de Zuera Turuñana, que acorta notablemente la línea en su vocación internacional, y también en 1933, un poco más adelante, con la apertura del ya citado ferrocarril directo de Camín Real a Zaragoza, que refuerza esa vocación internacional y de unión entre dos mares o dos países, desde los puertos levantinos, desde Valencia, pasando por Teruel, Zaragoza, hasta llegar a Francia, o también hasta el Cantábrico por el País Vasco. En 1931, en los primeros pasos del ferrocarril, es curioso porque el mejor tiempo de ese año es de 3 horas 29 minutos, que es menos de lo que cuesta ahora. Seguramente habréis oído eso muchas veces. Es verdad que hay un poquito de trampa porque, claro, entonces las salidas, 3 horas 29 hablo desde Zaragoza a Canfranc. Pero claro, la salida era desde la estación del Arrabal, que acorta pues, aproximadamente unos 10 kilómetros dentro de Zaragoza, y utilizando este ramal de Turuñana, evitando el paso por la estación de Huesca en el fondo de Saco, que seguramente conocéis también. En esos primeros años, pues el ferrocarril es una ilusión y se emprenden iniciativas para darle la importancia que siempre se ha creído que merecería, como el único paso intermedio, además de los dos extremos por las fronteras de Portbou y de Irún. En 1931, incluso en esta línea de cierto apogeo, se crea un primer servicio directo de Madrid a Canfranc con un coche de primera y tercera clase, probablemente un Verderón. No hay una documentación, al menos que yo haya encontrado, donde lo confirme categóricamente. Ese coche era parte de un correo de Madrid a Barcelona que segregaba este coche o agregaba, según el sentido, en casetas. En casetas circulaba por la línea de la Compañía Norte, es decir, cruzando el río Ebro y pasando a la estación del Arrabal para allí acoplarse al correo de Canfranc. Los tiempos aún mejoran y de hecho se establecen en el año 32 también un rápido con coches de primera, segunda y tercera clase que hacen el servicio de Zaragoza a Canfranc con enlace para Francia, un enlace rápido, en solo 3 horas 10 minutos, que en términos absolutos es el mejor de la historia, junto con otro que hubo en los años 80 del TER, conocido, del que hablaremos también, que invertía el mismo tiempo, eso sí, recorriendo algunos kilómetros de más. Pero bueno, como veis, el tiempo pues es excelente. Ahora mismo la línea, quizás sepáis, que está cerrada, lleva ya un año más cerrada porque se está renovando completamente y adaptando a las instalaciones pues a una
futura electrificación y estrechamiento de vía para convertirse en el ancho estándar cuando, esperemos que se logre alguna vez, la reapertura del ferrocarril en su vocación internacional. Los tiempos eran competitivos incluso para nuestros tiempos. De hecho, de Zaragoza a Po se podía ir en 5 horas 30. Eso ahora es difícil hasta con coche. Bueno, aunque ahora ha mejorado la infraestructura viaria en la parte española, pero como quizás sepáis también, con las últimas lluvias que hubo hace un par de meses sería, ¿no? Que fue en toda España, yo creo, pues aquí en Francia sobre todo afectaron muy gravemente y se hundió la carretera en un tramo creando un gravísimo problema, porque es que ahora no se puede pasar de ninguna manera. La carretera era ya muy mala y claro, como tampoco hay ferrocarril, pues hay mucha gente en la zona pues, que se ha quedado pues, relativamente aislada. En cuanto al material, hay dos tipos de locomotoras que son, pues digamos, las reinas de la línea y lo fueron desde los orígenes del ferrocarril hasta el final del vapor en el segundo lustro de los años 60. Son dos series bastante conocidas, que la conocéis, las 230, las 3100 de Norte, que después fueron rematriculadas como 1900 Renfe, construidas entre 1901 y 1913, que supusieron, a comienzos del siglo XX, en los ferrocarriles españoles, pues supusieron la renovación de la tracción vapor. En Norte, en las líneas de Norte, de hecho, remolcaron trenes rápidos hasta los años 20, cuando ya fueron sustituidas por locomotoras de vapor mucho más potentes y mejores, pues por ejemplo las 4600, también bien conocidas, o en las líneas electrificadas, por ejemplo en las vuestras de Barcelona-Manresa o en la zona del País Vasco de Irún-Alsasua o en otras, por locomotoras eléctricas también. Eran locomotoras pues para el perfil, como digo, un perfil de características decimonónicas como era el de Canfranc, pues perfectamente adecuadas, porque además la infraestructura tampoco admitía locomotoras más pesadas o más potentes, lo cual en los primeros años pues no era significativo, pero más adelante sí que se notó. Las velocidades eran de no más de 80 kilómetros por hora, sobre todo a partir de ayer, donde el perfil ya es demasiado duro. Las otras locomotoras, bueno, aquí veis en la foto de la izquierda abajo, estacionado en la estación de Canfranc, una composición típica de un correo de los años 50 aproximadamente, con una de estas 3100 de Norte. En las fotos de la derecha también veis arriba la 230, las locomotoras 230, las Ten Wheeler de Norte, y abajo otra de las locomotoras más características y de mejores prestaciones en la línea y en general en Renfe, la serie 400 de Norte, que como probablemente sabéis también muchos, ha sido la serie más numerosa fabricada en España, una locomotora polivalente, muy sencilla, de prestaciones más o menos limitadas, pero de buen mantenimiento, de buen funcionamiento, versátil, dura, que en la línea de Canfranc pues dio muy buenas prestaciones. Fijaros que, si recordáis, esta locomotora se fabricó nada menos que entre 1909 y 1943. Claramente en los años 40 ya era una locomotora desfasada, pero conveniente para el tipo de perfiles de los ferrocarriles españoles y por sus características de simplicidad y robustez. Su fuerza pues, era relativa para una línea como la de Canfranc, también pues, podía llegar a un máximo de 80 kilómetros por hora, aunque lo normal eran 60 o 70, pero en mejores condiciones en las 3100 o con otras. Era una locomotora muy apreciada por los maquinistas y que en Canfranc pues fueron pues, probablemente las mejores locomotoras de vapor que circularon. Las composiciones de los trenes eran habitualmente pues, una de estas locomotoras, normalmente con 3 coches de viajeros y uno o dos furgones, y en el caso de cargas superiores, esto serían unas 200 toneladas aproximadamente, eran muy frecuentes las dobles tracciones con los dos tipos de locomotoras o más abundantemente las 400. Estáis muy callados. Bueno, no sé si estáis callados o no porque no os oigo, pero si alguien quiere comentar algo, que lo haga y me diga, porque yo voy un poquito a ciegas. Tú te estamos escuchando todos con mucha atención. Vale, perfecto. Muy bien. Un público muy disciplinado. Sí, es que esto está muy bien la disciplina, pero claro, es una sensación un poco extraña estar hablando
digamos, para la nada, ¿no? Porque sé que estáis atentos y que os gusta y Estamos que muy atentos. sabéis. ¿Sí? Estamos muy atentos, Alfonso, sí, sí. Bueno, perfecto. Pues sigo un poco. Como decía antes, 2 años muy significativos, probablemente tan significativos como el propio año de la apertura, fueron estos, el 29 y el 33, con la apertura del ramal de Turuñana y en el 33 con la apertura del directo del antiguo Ferrocarril Central de Aragón, que desde el año 26, bueno, ya lo administraba la Compañía Norte. Esos son los primeros años dorados de la compañía. Se reabre esa esperanza de tener un ferrocarril directo que permita enlaces directos que trasciendan a la relación meramente regional de Zaragoza a Canfranc. Por ejemplo, se establece en el año 33, perdón, en el año 34, se establece una primera relación directa de Valencia a Canfranc con transbordo programado y corto de espera para París, que permite tiempos de viaje de alrededor de 23 horas, es decir, menos de un día de Valencia a París, lo cual, pensad que para la época, pues es un tiempo excelente. Aquí quiero señalar también, porque a veces se dice en esta parte más novelesca a la que me he referido, de la épica de los trenes de Canfranc y tal, a veces se habla también de trenes de Valencia a París o de Zaragoza a París o de Canfranc a París incluso. Y eso quiero decir, es probable que lo sepáis también, que nunca existió eso. La línea de Canfranc siempre ha sido una línea de interés meramente local en Francia. Porque si pensáis un poco en la configuración de la red ferroviaria francesa, a veces, yo oigo a veces en programas o en ciertos discursos como que parece que el ferrocarril sale de Canfranc y ya, boom, se dirige directamente a París, o por lo menos a Burdeos o a Toulouse, y no es así en absoluto. La línea de Canfranc a Pau es una antena de la línea principal de Midi que enlazaría de este a oeste Burdeos y Montpellier, aproximadamente, y Toulouse y Montpellier. Y entonces hay varias líneas que son antenas de esas líneas principales. Si miráis un mapa de los ferrocarriles franceses, se ve muy fácilmente. Entonces, siempre, con una excepción muy curiosa que nombraré más adelante, los servicios internacionales franceses que utilizaban la estación de Canfranc de doble uso, francés y español, siempre eran hasta Po. Y en Po ya sí que había ya trenes directos a París o a Burdeos o a Toulouse. Pero, como digo, la apertura de estas líneas supuso un importante hito que tardaría muchos años, hasta los años 90, en haber otro tren directo de Valencia a Canfranc, el Transaragonés, que quizá alguno conozca también. Fijaros que el tren salía de Valencia a las 7:05 de la mañana, vía Sagunto, Teruel, Camenreal, llegaba a Zaragoza a las 14:28, creo que es, y continuaba por la línea directa de Turuñana hasta Canfranc, llegaba a las 18:10. Y allí pues tenía un enlace de 53 minutos. Sabes que todavía entonces no teníamos la Unión Europea ni los tratados de Schengen ni nada parecido, había que pasar las aduanas, por eso Canfranc ya también tenía mucha importancia por las instalaciones aduaneras y se podía llegar a París. Bueno, os he hablado antes de 23 horas, inicialmente era un poco más. Llegaba a las 9 de la mañana a la estación de Austerlitz primero y después continuaba, antes de que Austerlitz fuera término, continuaba a la Gare d'Orsay, que es donde está ahora el Museo de los Impresionistas, que alguien conocerá y que durante mucho tiempo pues, fue la terminal de las líneas de París-Orleans y de Midi en las relaciones radiales a la capital. El tiempo de viaje, ese que he nombrado de las 3 horas 10 de Zaragoza a Canfranc, el rápido, no sale en este cuadro, pero bueno, fue así en esos años, en el primer lustro de los años 30, solo fue igualado, como he dicho antes, en 1986, 84, perdón, con el TER, que no sé si lo distinguís bien, pero si os fijáis en la tabla, la tabla de la derecha abajo, el TER salía de Canfranc a las 6:40, llegaba a Zaragoza a las 9:50, con paradas en Jaca, en Sariñánigo, en Ayerbe, en Huesca y en Tardienta, lo cual es sumamente meritorio para la época. Un tren además de solo 120, de Tardienta, de Huesca y Tardienta a Zaragoza, sí es una línea con mejor perfil donde se pueden alcanzar mayores velocidades. Pero es un tiempo pues sumamente, vamos, excelente. Y aquí algunos de los vehículos del Central de Aragón, que compró vehículos
construyó también líneas muy modernas en su momento, por ejemplo, esta directa de Camín Real, y se dotó de un material rodante de lo mejor que había en España, incluso en Europa en los años. Coches metálicos, cuando todavía la construcción en madera era pues lo más habitual, por ejemplo en MZA, que conocéis. Y aquí hay pues varios ejemplos de estos. Por ejemplo, arriba a la derecha veis un coche de tercera metálico. El de la izquierda es un coche de primera clase. Y abajo, otro muy característico porque circuló en Canfranc en los primeros años, veis, es un AAC, o sea, es decir, un primera y tercera clase, un mixto de primera y tercera clase, que primero del Central de Aragón, después de Norte, que era pues habitual en muchas líneas españolas, sobre todo en esta parte de Valencia hacia Canfranc, hacia el País Vasco, desde pues, Zaragoza también, y después aún siguieron circulando mucho tiempo. Y como curiosidad diré también que este tipo de vehículos también se utilizó en un servicio que duró desde los años 40 hasta los años 60, un servicio muy curioso, ahora que se habla otra vez desde hace tiempo de reintroducir un tren directo de Madrid a Teruel. Ya lo hubo, pero es verdad que era un correo muy lento, también un Madrid-Barcelona, que en la estación de Calatayud se segregaba o agregaba este vehículo de primera y tercera para un servicio directo de Madrid a Teruel. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Seguimos con estos años dorados. En estos años hay nuevo material, nuevos servicios, enlaces priorizados, digamos, y tiempos de viaje pues muy interesantes. Zaragoza por 6 horas 45. Hay también un buen número de servicios que en muy pocas épocas se han igualado. Por ejemplo, Norte llegó a contar con 4 servicios directos de Zaragoza a Canfranc, uno de ellos el procedente o con destino Valencia, que normalmente eran pues rápido, un correo, un mixto y un ligero, obviamente con diferentes prestaciones. En marzo de 1934, de hecho, circula el que os he hablado, el rápido, con, entre comillas, porque sale así en las guías, con restaurant, escrito en francés, acabado en T, o buffet, a la moda francesa, ¿no? También por la raigambre que tenía Norte y las relaciones de Norte con Francia. Y, bueno, de hecho, el origen de su capital pues, es francés, como sabéis. Además de esto, pues circulaban, por ejemplo, este rápido llevaba su composición era de un coche mixto de primera y segunda, y un tiempo también, durante probablemente no pasó de un año, llevaba un mixto de tercera con buffet o cafetería, restaurante, entonces le llamaban restaurant o buffet, y también un furgón. Además, circulaban a trenes automotores. En el caso de los servicios cortos de Huesca, de enlace para la línea de Huesca a Tarrienta o a Hierve, incluso de Zaragoza a Huesca en algunas etapas, circulaban los famosos Zaragoza, como les llaman aquí también en algunas líneas de vía estrecha, la de las 5 vías, por ejemplo, le llamaban el morrotocino. No sé si tengo alguna foto, no sé si saldrá ahora, pero si os acordáis, el perfil es tan característico que tenía, de los morros alargados en los dos lados, que recordaban un poco pues, el hocico de un cerdo. Allí en Huesca, con mucho sentido del humor somarda, creo que es una palabra aragonesa que tenemos, se le llamaba, era la autovía, se le llamaba el autobirria, ¿no? Haciendo un juego de palabras bastante ingenioso. En 1935 también se produce un viaje de demostración con mucha relevancia en la prensa, en que un automotor, seguramente un Ganz, Geaton o un Maybach, hizo un viaje con autoridades y con directivos de Norte para mostrar las posibilidades del ferrocarril, logrando pues, buenos tiempos de poco más de 3 horas. En 1936, de hecho, también comienzan a circulan ya por muy poco tiempo, por razones obvias, porque el 18 de julio empieza la Guerra Civil Española. Hay servicios también con los primeros Renault, que compra la compañía Norte, también compra algunos MZA, pero Norte hace circular como un servicio prioritario entre Zaragoza y Canfranc los automotores, que entonces pues eran el no va más de la tracción ferroviaria española. Esta foto, que probablemente es de los años 40, si os fijáis, seguramente es un tren especial. Veis que lleva todavía los colores de Norte, ¿no? El crema y rojo,
O sea, todavía, aunque puede que fuera Renfe, no tenemos la datación exacta de la imagen, pero se trata de un tren especial de esquiadores, o sea que ya empezaba ese uso, ese protouso de esta clase de trenes invernales que luego veremos que vuelven otra vez en los años 80. A la derecha, el tren de Zaragoza, de Canfranc, el correo de Zaragoza, de Canfranc a Zaragoza y Madrid, pues llevaba estos coches cama, normalmente del Central de Aragón, veis la imagen de abajo, el AWL 1032, que llevaban, creo que eran, me parece que son 4 departamentos, o 3 o 4, no estoy seguro ahora mismo, de primera clase, y llevaban otros 3 o 4 de camas. Era, como digo, era un coche que se acoplaba al correo de Canfranc a Zaragoza y después al correo Barcelona, Zaragoza, Madrid, comparada en todas las estaciones. A veces se presenta como, bueno, el expreso de Canfranc con los coches cámaras. No, en realidad era un tren mucho más modesto, que empezó siendo diario y con el tiempo, ya después de la guerra, pues pasó a trisemanal. ¿Y qué pasaba en la parte francesa? Pues en la parte francesa, primero era la compañía Midi, que en 1934 se une a la compañía de París-Orléans, que a su vez en 1938 son fusionadas, integradas en la nueva SNCF, del mismo modo que en España ocurrió en 1941, por la mayor parte de las antiguas compañías, Norte, MZA, Central, etcétera, en la nueva Renfe desde 1941. Como he dicho ya antes, la línea en la parte francesa siempre ha sido con tracción eléctrica, que en su momento pues era muy eficiente y moderna, porque las locomotoras seguro que os resultan muy familiares, porque son del mismo estilo que las del Transpirenaico Oriental, las 4000 ex-Midi, pues en su momento eran modernas, claro, eran también de sus años, de los años 20, pero con el tiempo hay que pensar que hasta que se interrumpe la circulación, el tráfico internacional en la línea de Canfranc, pues fueron siempre las mismas locomotoras y ningún otro material, con lo cual, claro, hay que añadirles pues prácticamente 50 años más de trabajos intensivos en condiciones muy difíciles, con lo cual pues la tracción eléctrica ya no era lo que fue en sus orígenes. En estas imágenes os muestro también algunas fotos de estas. Por ejemplo, en la parte de arriba a la izquierda, esta es la estación de Po y es no sé el tipo de correo porque ha tenido distintas denominaciones, correo, ómnibus, mercancías con viajeros, y era una composición bastante típica de los primeros años hasta la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Como veis, pues la locomotora, el furgón y coches de distintos tipos. En este caso predominan, son los que se ven en primer plano, los coches estos largos con puertas laterales, que les llamaban los milpat, como los 1000 pies o 1000 patas o algo parecido, por esa disposición característica de las puertas, herencia sobre todo del siglo XIX. Y otros tipos, veis, las locomotoras en distintas imágenes, la que está en color verde, pues es ya pues no sé exactamente el año, pero muy poco antes de 1970 estacionados en Canfranc. Y las otras imágenes, pues en Bedús, pues una imagen típica del tren típico que circulaba entre Canfranc y Po. Un tren más o menos mixto, en ocasiones más mixto todavía que lo que se ve aquí, con más vagones de mercancías, aunque siempre con una carga muy limitada, porque dadas las condiciones, el perfil, las cargas máximas, pues como podéis suponer, eran pequeñísimas, apenas podían llegar a las 200 toneladas. Entonces las composiciones eran así, pues, 3, 4 coches, 5, 6, a lo mejor se incluía algún vagón y siempre con el mismo tipo de locomotoras y nunca otro material, aunque después haré un comentario sobre eso. En la parte de abajo a la derecha también una imagen muy de Canfranc, donde la nieve pues es omnipresente. Incluso la fiesta de Canfranc es el día 18 de julio, porque es cuando se inauguró el ferrocarril en 1928. Y alguna vez, yo recuerdo eso, de oírselo a mis padres, de nevar alguna vez el 18 de julio. De hecho, en Canfranc hay un microclima muy particular, donde eso pues, puede hacer un frío que pela en un día caluroso de verano. Y por fin,
La imagen de la izquierda también muy representativa del perfil y de lo que es, de la belleza también de la extraordinaria de la línea en la parte francesa, donde, como digo, en muy pocos kilómetros se asciende muy bruscamente hasta las mayores estribaciones pirenaicas en el lado norte. Aquí os he hablado antes del túnel helicoidal de Sayers y si os fijáis en la imagen de la izquierda abajo, veis en la parte de abajo en el centro, veis la boca norte de ese túnel helicoidal. Y encima veis una composición de un tren que está atravesando el viaducto de Sayers después de salir de la boca sur de ese mismo túnel, que, como podéis deducir fácilmente, se rodea a sí mismo en un recorrido de cerca de 2 kilómetros para ir ganando altura progresivamente en esas pendientes infernales que tiene la línea de Cafra. En la parte francesa, como ya he aludido también, pues llega a haber un máximo en la época de Midi y París-Orléans, hasta 4 servicios de viajeros, pero que pronto se fueron reduciendo a 3 o incluso a 2 en algunas etapas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En esa época también de cierta prosperidad se tienen tiempos pues, mejores que los que hubo años después, 2 horas 10, 2 horas 15 aproximadamente, los mejores tiempos. Y aquí hubo el caso ese curioso que os decía, que es que en 1936, en temporadas estival o invernal de finales del 35 y hasta el verano del 36, hubo un servicio muy peculiar y ha sido el único servicio regular que ha traspasado Po, esos servicios que decía que siempre han sido de Canfranc a Po. Y es que fue un servicio muy particular, una especie de servicio semicircular que iba de Canfranc a Hendaya, nada menos, en la frontera ya con el Cantábrico, el País Vasco, y a la vuelta venía desde Biarritz. Y era eso, un tren pues estival, de temporada, y es el único caso. Hay otro caso de trenes que sobrepasaron Po, pero no eran trenes de servicio regular. También, sin duda, los conocéis, que eran los trenes de peregrinos a Lourdes. En España eran muy frecuentes, pues peregrinaciones, el transbordo en Canfranc, donde las personas enfermas o eso, pues, con graves defectos físicos, pues iban a Lourdes, al monasterio este de Soubirous. ¿Y qué pasa bueno, en la guerra? Primero, mm, como sabéis, bueno, no voy a citarlos todos, pero hay varias interrupciones en el tráfico. El túnel se cierra varias veces. Primero, se cierra con la Guerra Civil Española, está cerrada mucho tiempo, prácticamente toda la guerra, después se reabre, se vuelve a cerrar con la invasión nazi de Francia y la ocupación parcial. Ya sabéis que en Francia pues hay la ocupación de la parte occidental de Francia, más o menos, y en la otra mitad, en la oriental, pues gobierna un régimen títere claramente alineado con el Tercer Reich, y que es la Francia de Vichy, y de la que depende precisamente la estación de Canfranc. De ahí vienen muchas de esas historias tan omnipresentes que seguro que habéis oído muchas veces. Pero en realidad lo único que pasó, por supuesto, no hubo bandera nazi ondeando en la estación de Canfranc, no hubo agentes de la Gestapo capturando judíos ni nada así, no, eso no pasó, sencillamente no pasó. La jurisdicción fue española, siempre española, y jamás se cuestionó. Otra cosa es que pudieran venir oficiales alemanes en un momento dado de permiso a tomar unas copas a Canfranc. Y lo que sí que cambió es el personal aduanero, sí que cambió el personal francés por el alemán, pero con las atribuciones propias del control aduanero en la parte francesa de la estación. Cualquier incidente de orden público o cualquier situación especial era siempre resuelta por la Guardia Civil. Bueno, antes os he hablado del morrotocino este, del Zaragoza, que conocéis, lo veis aquí a la izquierda, no me acordaba de él. Y bueno, algunos otros servicios típicos de la época, el verderón de abajo, con característico color verde. La nueva Renfe, como ya sabéis, en 1941 empieza por fusión de las antiguas compañías y los principios pues, son muy difíciles, porque claro, es la posguerra española, también la época de cierto bloqueo por parte de las potencias occidentales, hasta que más o menos cambia el curso de la guerra.
y hay muchísimas dificultades. De hecho, desaparece prácticamente la tracción diésel, circula levemente en el año 40, vuelven a circular los Renault, pero enseguida se suspenden muchas veces por falta de combustible y se vuelve a la tracción vapor, que es la dominante hasta finales de los años 40. El material, pues bueno, sigue siendo más o menos parecido, coches metálicos o metalizados a partir de los años 40-50 y estampas pues muy habituales de Canfranc que seguramente conocéis, la de el Correo con el fondo de los mayos de Riglos, un coche 1600 que es un metalizado de antiguas compañías. A la izquierda también pues el Correo con tracción vapor franqueando el viaducto de Cenarde, entre otras similares. En Francia pues ocurre algo parecido, también hay periodos que se abre, que se cierra, por las circunstancias españolas sobre todo, pero se sigue conservando el mismo tipo de trenes. Por ejemplo, unos coches muy habituales son estos que veis abajo a la derecha, este caso de tercera, un coche de sudoeste, llamados así. Pues como veis, pues son coches, vehículos muy sencillos, muy básicos, muy adaptados para esa clase de tráfico de tipo local en una línea de difíciles características. Hay una foto que quizá hayáis visto en algún otro foro o algún libro, que es esta imagen. ¿Veis el cursor? Sí, sí. Sí, vale, mira, no estaba seguro de eso. Bueno, esta foto es una foto de publicidad que hizo SNCF, pero que es falsa entre comillas. Está cerca de la estación de UG2, ya cerca del túnel de Somport, pero en realidad este tren nunca circuló regularmente. Son las locomotoras, las 4000 habituales de la línea, pero está circulando con vehículos inox franceses de los años 50, muy modernos en su época, pero se rodó eso para distintos carteles turísticos en distintas partes de Francia. A partir de 1943 aproximadamente empiezan a remontar un poco la circulación en España. Hay como os he dicho, bueno, supresiones frecuentes de trenes diésel, sobre todo por escasez de combustible. Y ya, sobre todo a finales de los años 40, empieza a haber una mejoría notable y un impulso bastante decidido por parte española, como siempre ha ocurrido en la línea, en los años 30, en los años 40-50 y después en los años 80, en los que Renfe, la administración española, siempre ha intentado potenciarlo, aunque sea modestamente, cosa que nunca ha ocurrido por la parte francesa. En 1949 data el Plan Guadalhorce, donde se decide en importantes compras de coches bogies metálicos o metalizados, y por cierto también de ese año es la denominación ómnibus, muy habitual en la línea y en otras líneas españolas. De esta época también empieza otra vez a circular el coche de cama, de primera y cama directo, trisemanal, desde entonces, desde 1943 hasta 1965, cuando desaparece entre Madrid y Canfranc, con tiempos de viaje pues bastante grandes, de alrededor de 16 horas. Hay un servicio muy curioso que no sé si conoceréis, pero que seguro que os resulta especialmente interesante a vosotros, amigos de catalanes. Entre 1948 y 53 se pone también en servicio ese mismo vehículo, un mixto de primera y camas, en un servicio directo de Canfranc a Barcelona, que circulaba también correo con parada en todos los sitios y que venía en un correo hasta Zaragoza, y en Zaragoza se empalmaba a su vez con el correo de Canfranc. También unos tiempos de viaje pues espectaculares, de eso, unas 16-17 horas. Esto duró de forma discontinua en temporada alta hasta que en 1953 se suprimió completamente. Y veis algunas imágenes. Bueno, así en 1953 también es reseñable porque os he hablado al principio de que en 1853 se produce el manifiesto de los aragoneses a la nación española, reivindicación por un paso ferroviario pirenaico por Canfranc. En 1953, en el centenario de ese manifiesto, hay importantes eventos. Hay una asamblea hispano-francesa por ferrocarril de Canfranc que preside el conde de Vallellano, que era entonces el ministro de Obras Públicas en España, y se prometen varias reformas. Lo de abajo a la izquierda probablemente es un tren especial que vino con el ministro y otras autoridades.
Otras imágenes, por ejemplo, arriba está del amigo Jaime Roca, ya tristemente fallecido, de un Renault, una BJ estacionada en la estación del Arrabal, y dos imágenes de los típicos correos de Zaragoza-Canfranc, la de arriba en Canfranc y la de abajo en la estación de Ayerbo. Ahí, en ese año, en esa asamblea de 1953, se proponen varias mejoras que se llevan a cabo. En 1954 llega el TAF. El TAF empieza, como sabéis, en España en 1952. Pero en 1953 se promete que habrá una conexión TAF. De hecho, se implanta el TAF en varios servicios. Uno, el más importante y el que más relacionado con lo que estamos hablando, es el Barcelona-Bilbao-Irún y el Valencia-Bilbao-Irún también, que en Zaragoza intercambiaban coches. Los TAF, ya sabéis que en composición completa tenían 3 coches, entonces el de Barcelona a Bilbao llevaba 2 coches a Bilbao y uno a Irún. Y el de Valencia al revés, 2 a Irún y uno a Bilbao. Y en Zaragoza se intercambiaban, de manera que llegaran a Bilbao 3 y a Irún otros 3. Y en Zaragoza, Arrabal, tenían enlace con un TAF de enlace de Zaragoza a Canfranc. Si recordáis, los TAF hubo una primera serie corta, 10 trenes creo que fueron, que eran sin aire acondicionado, después se compraron el resto con aire acondicionado y finalmente se compró una tercera serie que se les llamaba unidades porque eran un tren único. Y esos inicialmente se destinaron a este tipo de relaciones de frontera. Bueno, además también hacían Madrid-Badajoz, pero se destinaban principalmente a enlaces con otros trenes principales como Miranda-Bilbao o enlaces de frontera, por ejemplo este de Zaragoza-Canfranc y también de Barcelona a Portbou y Cerver. Y bueno, el TAF sí circuló una etapa muy corta, eh, aproximadamente un año y algo, hasta que fue sustituido en 1956 con la tercera serie de los automotores Renault ABJ. Sabéis, una obra de los años 30, luego a principios de los 40 una segunda serie y después en los 50 se compró una tercera. Y fueron sustituidos. Por eso todavía en Huesca y en la provincia de Huesca, todavía muchas veces la gente recuerda el TAF, siguen llamando TAF a lo que era el automotor, aunque entonces no había mucha diferencia, porque el automotor era un tren nuevo, también pintado con el nuevo esquema de los automotores diésel de Renfe, plateado con los filetes verdes, y un tren pues muy apreciado, que tenía además suplemento de velocidad y tren de lujo, y que durante un tiempo llegó a llevar hasta minibar, que lo llevaban esos automotores, quizá alguien se acuerde. Los tiempos en aquella época también mejoran, por ejemplo, el correo este de Madrid pues de las 16 horas y pico iniciales a las 14:30, que sigue siendo mucho, pero es una mejora importante, y se consolida también un servicio automotor, ya vía Huesca, por cierto, que en esa relación. Bueno, algunos protagonistas de este impulso del centenario, veis los automotores de distintas subseries, por ejemplo, en la parte de abajo pues está un ABJ1, el ABJ2 está abajo a la derecha y los otros los ABJ7 de los años 50, por ejemplo, el que sale arriba en Canfranc con la señora o el que está a punto de cruzar este paso superior de Jaca a la derecha. Y en Francia, pues más o menos sigue el mismo cariz de vehículos, coches suroeste, los ómnibus o direct en según qué épocas y muy pocas mejoras. De hecho, siguen circulando los vehículos más viejos, algunos metalizados, eso sí, pero hay algunos también muy característicos. Por ejemplo, veis este del centro, no sé si lo veis, si se ve claramente en la imagen, que lleva un tercer eje. ¿Veis? Y a este le llamaban el Huapat, el tres patas, ¿no? Que era famoso por los bandazos tremendos que debía dar, porque en una línea pues ya con las vías en mal estado y con tantas curvas y tantos botes y tantos movimientos, pues los bandazos debían ser tremendos. Y la única mejora significativa fue a partir del año 62 se introdujeron estos coches de abajo con bogies, ha sido de las pocas veces que lo ha tenido, que son unos coches modernizados más antiguos, los del tipo Gomi, que circularon en Canfranc hasta el final. Es aquí otra composición habitual de Canfranc,
3, 4 cochecitos. Y la cosa tan curiosa que me acuerdo que en España llamaba mucho la atención, porque aquí no tuvimos lo de fumadores o no fumadores hasta el año 80 con los Corail de alquiler a SNCF, precisamente. Seguro que lo recordáis. Y aquí, pues otra imagen típica del tren. En este caso es abajo a la derecha en la estación de Le Foix d'Abel, la última estación francesa antes de franquear el túnel de Somport. Alfonso, Sí, perdona, pero ahora. es que ya aquí tenemos un tiempo limitado Ah, y porque también vale, este plazo lo cierran. Entonces, si puedes vale. en 5 minutitos Bueno, rematar, bueno. Pues nada, veré. vamos a. Bueno, una pena. Nosotros estaríamos aquí hasta mañana, pero vendrá Vale, dentro de un momento el consejo y nos dirá, hey, que tenéis vale. que cerrar Bueno, vela. pues agilizo lo que pueda. Bueno, 1970, año desdichado en la historia de Canfranc, porque es cuando se interrumpe el tráfico internacional. ¿Por qué se interrumpe? Piensa que ahora yo estaba recordando que yo he ido en el TAF y en esos coches que dice de 3 ejes también, o sea Así, que los sí, papás, muy bien. Bueno, ¿qué pasa en 1970, el 27 de marzo de 1970? Pues que se produce un accidente. Un accidente que por otra parte podía haber pasado antes o podría haber pasado después. La línea en la parte francesa tenía constantemente caídas de tensión, había cierre de subestaciones, en fin, problemas constantes que traían problemas casi permanentes. Pero ese día pues, hubo una insuficiencia en la alimentación eléctrica y la locomotora se quedó parada en una rampa. Los maquinistas bajaron para ver qué pasaba, pusieron unos guijarros en las ruedas para evitar la deriva, pero bueno, muy poco. El caso es que al final el tren, en una pendiente muy importante de 36 milésimas, creo que era en la zona, pues se fue hacia atrás a toda velocidad. Era un tren pequeño con 8 o 10 vagones de maíz y se fue para atrás a toda velocidad durante unos 5 kilómetros aproximadamente, hasta que llegó al puente del Estanguet. Es un pontón metálico tampoco muy grande, de unos 40-50 metros, pero allí, al tomarlo ya a gran velocidad, probablemente a más de 100 kilómetros por hora, se desestabilizó, chocó con las paredes, descarriló y provocó este destrozo que veis, para regocijo de los ganaderos de la zona y sus cerdos, que los llevaron allí a comer maíz, ¿no? Del descarrilamiento. Esto, pues inicialmente se pensó, de hecho hay documentación donde pues, simplemente los españoles, la Renfe dice, bueno, esto a ver si lo reparan pronto y tal. Y en Francia, pues hay también información que apela a que, bueno, pues se cambia el puente y tal. Y parece ser, aunque de eso no hay documentación que yo haya visto, que incluso hay un pontón en movimiento para poder cambiar. Pero finalmente, bueno, pues ahí yo creo que sobre todo Francia pues vio la ocasión de decir, esta línea tan molesta que nos da tantos problemas, la cerramos. Y así, pues, gracias a esto, pues todavía seguimos en el tráfico internacional. Bueno, ya en los años 60 va acabando el vapor poco a poco. En el 67 se completa la dieselización, excepto en las cercanías de Huesca, que todavía sigue hasta principios de los 70. Y las protagonistas principales son las 1900, sobradamente conocidas, de las que veis aquí varias. También hay alguna irrupción de las locomotoras de las Ligier, siguen los automotores Renault. Bueno, el mismo tipo de trenes, los correos con los coches, furgones postales y coches metalizados, también 5000, 8000 en alguna ocasión, pero sobre todo con las 1900. También llega el momento de los ferrobuses desde 1968 al 82, que son habituales en la línea. Y la tercera etapa de gran relanzamiento que me refería antes en España es con la aparición de los TER, primero en 1980, en un programa de modernización de Renfe, que se crean varios servicios nuevos con material Talgo y TER principalmente, y también desde 1980 con el Talgo pendular, que es de ese año. Y en este caso se crea un servicio que, aunque no va a Canfranc, pues es un servicio directo de Madrid a Huesca. El servicio tiene éxito y pronto se prolonga sucesivamente, primero a Canfranc, ahí a Jaca, perdón, y después desde 1983 a Canfranc. Ahí bueno, viene de Madrid y es un tren con el que se logran pues, excelentes tiempos de viaje. En 1984 logra esos 3 horas 10 minutos, que ha sido el mejor de la historia, como decía, y en 1985
Bueno, en 1982 antes decía que los ferrobuses son completamente sustituidos por los camellos de la serie 592, que circulan hasta relativamente hace poco tiempo. Y en España el TER se sustituye por el rápido con coches 9000 y a veces también algunos 10000 y los trenes de la nieve. Y arriba en esta foto del amigo Eduardo Ramírez, pues vemos esos trenes de la nieve que primero tienen, entre 1985 empiezan a circular entre Zaragoza y Canfranc y después en 1985 se añade también a finales uno a Madrid y al año siguiente se añade una rama a Valencia, con coches camas y literas, con lo cual había esa circulación especial en temporada invernal y el rápido de Madrid-Canfranc es un tren muy prestigioso. La malla de trenes Intercity más rápidos a 160 de Madrid a Zaragoza y luego más lento, pero que aún así consiguió un tiempo de 6 horas 45 en el año 87, que ha sido el mejor de la historia de Madrid a Canfranc. Estos trenes de la nieve que me refería, veis distintas imágenes, había pues combinados desde Huesca, desde Jaca, desde Sabiñánigo a distintas estaciones de esquí, Formigal, Astú, Panticosa, Candanchú, etcétera, distintas modalidades, veis aquí pues un Literas Canfranc Valencia, este tren con los esquíes de Zaragoza Canfranc, esta otra foto de Eduardo Ramírez en el puente de Villanueva, coches camas, en fin, una época que parece mentira que sea relativamente reciente. A partir de 1992 ya se suprime el recorrido entre Jaca y Canfranc, el tren, el diurno, llamado entonces, pues queda ya limitado a Jaca y las peores condiciones de la vía hagan que los tiempos y los retrasos, las incidencias aumenten de manera imparable hasta llegar a máximos pues verdaderamente ya casi fuera de la lógica, diría. También en esta época, en el 92, pues siguen los camellos con otros colores. Se produce otra vez ese servicio que he aludido al principio, un directo, el Regional Express Transaragonés de Valencia a Canfranc, unión de dos trenes Valencia-Zaragoza, Zaragoza-Canfranc. Ya a finales de milenio, pues llegan los famosos Tamagotchi también los 593, propiamente dichos. ¿Y ahora qué tenemos ahora? Pues por una parte, esto es lo que hay ahora. En la foto de la izquierda arriba, un 599 que van con cierta frecuencia y los titulares de los dos servicios que hay ahora, bueno, ahora no por las obras de renovación, que son los 594, hasta que desaparecieron hace 2022 los Tamagotchis, que fue el último. Y ahora, bueno, también se reabrió la parte desde Olorón a Bedús, en la parte francesa, y ahora falta ese tramo entre Bedús y Canfranc, que es la piedra de toque de lo soñado, de lo que soñamos aquí, que es para nosotros muy importante, y creo que para cualquier ferroviario, la reapertura internacional, que es la verdadera vocación de este ferrocarril. ¿Y actualmente qué tenemos? Pues la famosa estación, que el emblema de esta línea, la hermosísima estación enclavada en ese valle pirenaico originalmente virgen, que ahora, como sabéis, es un hotel. Esto, bueno, nos llevaría a hablar si debería, si no. Bueno, la cuestión es que ahora la estación está desafectada del servicio ferroviario y la estación del servicio ferroviario se presta actualmente aquí, en esto que es parte de los muelles y de los muelles de transbordo originales, que está apenas pues, a 100 metros de la estación. Y nada más. Gracias por la atención. Este señor no es familia mía, pero es una foto que me ha gustado ponerla. La del centro sí que es parte de mis 3 generaciones. Mi padre, mi abuelo, mi hermano mayor y yo, que debía tener hambre, que me estoy comiendo el puño. Y estos son los 2 libros, el de Canfranc, que ya no tiene quinta, sino es la 6ª edición, y el de Estaciones Europeas, donde está Canfranc entre muchas otras estaciones. Alguno creo que estaríais en la estación de Francia, Diego entre ellos. Y nada más, gracias por la atención, perdonad un poco el retraso, y nada, pues si alguien tiene algún comentario o algo, aquí tiene mi correo, el blog, si alguien se anima a visitarlo. Y nada, muchas gracias. Y no sé si hay tiempo para algún comentario, alguna pregunta, vosotros lo decís. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a vosotros. Dime qué querías preguntar. Hay un caballero, dime. Sí. Yo quería saber por qué razón no se potenció el transporte de mercancías. ¿Por qué razón no se potenció el transporte por mercancía? He entendido. Las rampas. Sí. Bueno, el transporte de mercancías tuvo sus momentos. Inicialmente el transporte que más se pensaba para Canfranc era el transporte de agrios desde Levante,
Había muchos problemas porque había que transbordarlo manualmente, se lavan las naranjas, había problemas. Y luego, sobre todo, el trazado. El trazado es muy difícil, no admite muchas cargas, sobre todo en la parte francesa, y claro, realmente normalmente era más conveniente y más barato. También, de hecho, cuando empieza a explotar estos tráficos transfesa, las tarifas, las Iberia Tarif, pues se destinan a los pasos fronterizos extremos en Portbou y en Irún, y se deja a Canfranc a un lado, con lo cual pues nunca tuvo momentos de cierto auge, pero siempre con cantidades muy, muy limitadas de mercancías, sobre todo por eso, por las dificultades del trazado que hacen, pues eso, tiempos demasiado largos, capacidad de carga muy pequeña, por supuesto la ruptura de tráfico en frontera, que eso se acentúa cuando empiezan a circular los vagones transfesa de ejes intercambiables, no lo hacen por Canfranc y eso, claro, es todavía una dificultad añadida. Así sintéticamente diría que es eso. Una Pues, pregunta más. Alfonso, muchas gracias A ver si de, ahora de tu... mira, ahora os veo. ¿Me veis vosotros a mí? No, No. no. Bueno, Bueno, tú nos ves a nosotros, ya está bien. iniciar vídeo. Entonces, Ahora creo que... ¿Me veis ahora? Gracias. Muy bien, pues oye, un placer y nada. has tenido un auditorio muy tranquilo y te hemos escuchado con mucha atención. En fin, y por personalizar, pero muchas cosas que has dicho las he podido vivir en mi persona, o sea, utilizar esto que decías en Po, bajar allí, cambiarte para ir a Lourdes, todo esto, es decir, ir en el TAF, también lo recuerdo así, con lo cual es una línea entrañable. Esperamos que se vuelva a recuperar, que los franceses sean un poco buenos chicos y al menos en 2 o 3 años arreglen otra vez la vía y recupere un poco el prestigio que tuvo en su tiempo. Agradecerte tu colaboración, Alfonso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya sabes, desde tanto los aquí presentes como desde los amigos de San Cugat como nosotros de la Federación, en cualquier cosa. Yo sí que os recomendaría que tanto el libro de Canfranc como de las estaciones son muy sencillos de leer, con muchas imágenes y es realmente una comunicación perfecta. Y con el blog. Por lo tanto, pues aquí nos despedimos, Alfonso, y repito, muchas gracias de tu disposición y haber estado con nosotros esta hermosa tarde de otoño. Muy bien. Pues gracias, Un Alfonso. placer. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Yo os quiero recordar aquí a la audiencia de que esta semana tenemos en Tarrasa, el sábado y domingo, hay la celebración de que 20 años de módulos de la Federación, con una exposición que habrá aproximadamente unos 1000 metros de maquetas ferroviarias. Quiero decir que es importante. Y el mes próximo, el 20 de noviembre, tendremos una conferencia que será el ferrocarril a la provincia de Tarragona. Con lo cual, pues os invito a que el 20 de noviembre nos veamos nuevamente. Gracias de vuestra asistencia y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.